Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre literatura y alcoholismo. Vamos a hablar sobre 5 escritores que son muy peculiares, que verdaderamente sufrieron esta enfermedad, porque hay que ser realistas, no hay que romantizar una enfermedad, no hay que creer que el alcoholismo es una panacea o algo que tenga que ver con la inspiración, sino básicamente tendríamos que hablar sobre pues el sufrimiento que genera a un adicto. Yo afortunadamente pues nunca he sufrido como de una adicción como tal, pero sí he tenido amigos o familiares que han sufrido estas experiencias que evidentemente marcan la vida de una persona. Al final creo que pues, hay hasta una regla genética o una modificación en algún cromosoma que tiene que hacer que nos tengamos predisposición a adquirir esta adicción, pero nadie puede negar que pues, se ha alterado la percepción de ciertos artistas a partir del consumo de estas sustancias, que pues, hay personas que han consumido esta bebida o estas bebidas con la intención de escapar de una realidad que a veces les duele demasiado. Y pues sí, hay una cultura literaria relacionada al mundo de la bohemia que desafortunadamente pues une, digamos, el mundo de los libros al chupe. Pero bueno, miren, vamos a comenzar. Les traje por aquí los libros de los que vamos a hablar, que ya saben que siempre los pongo así para que también haga la miniatura. Y antes de que comencemos a hablar de nuestros autores, me gustaría formalmente que me regalaran un like. Ya saben, a usted no le cuesta más de 5 segundos aplastarlo. A mí me sirve un montón. Cada que usted le aplasta unos botoncitos, llegamos a 4 personas más. Y me gustaría que me comentaran también, coméntenme más casos de escritores que hayan sufrido de esta enfermedad, que imagino en sus países, o imagino, yo al final no lo sé todo, he aprendido muchísimo de ustedes, se los agradezco, así que todos sus comentarios son bien recibidos. Los invito a que se suscriban, hay un botoncito que dice suscribirse, lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y recuerden que si le dan al botoncito unirse, se unen a un club de lectura que tenemos y que comenzamos mañana, pero todos son bienvenidos. Y bueno, ya. Vamos a hablar del clásico de los clásicos relacionado con el mundo del alcohol que se llama Under the Volcano, pero se consigue en español facilísimo, se llama Bajo el Volcán. Y es una obra maestra escrita por Malcolm Lowry, quien también sufrió muchísimo del mundo, conocía de lo que escribía. Y básicamente es pues la vida de un cónsul británico que se llama Geoffrey Firm, que básicamente el Día de Muertos de 1938 comienza a hacer una revisión sobre su vida, sobre su relación con otras personas y pues sin duda el término relacionado con el fracaso y la culpa, la relación con su ex esposa, la manera en que intenta revivir una relación que es prácticamente imposible de revivir, nos presenta un texto conmovedor y que nos hace escarbar un poco dentro de la condición humana. Vale la pena mencionar que esta obra también es un retrato del México profundo, nos lleva, pues, no sé, a las cantinas, a los mercados, a los espacios públicos y verdaderamente es bellísima. Comienza en un casino que ahora ya no existe, que se llama el Casino de la Selva, que era muy bonito porque tenía una serie de pinturas de Diego Rivera y creo que ahora hay una horrera o una comercial mexicana, pero pues así pasan las cosas en México. También vale la pena reflexionar que nos hace conocer a las personas, nos hace conocer los paisajes, nos hace conocer las tradiciones mexicanas, todo esto construido a partir de un lenguaje poético que nos lleva a pensar evidentemente sobre la vida y la muerte. Bueno, vamos a hablar sobre otro autor que también sufrió, digamos, de esta enfermedad crónica y degenerativa que es el alcoholismo. Vamos a hablar de Jack Kerouac, que desafortunadamente falleció incluso de enfermedades relacionadas con el alcoholismo. Pero en 1957 presenta una novela que se llama En el Camino, es una novela que nos presenta a un escritor principiante que se llama Sal Paradise, que tiene una amistad con una serie de personas, varios escritores muy muy jóvenes, pero hay un señor que se llama Dean Moretti que básicamente lo invita a salir de Nueva York e irse a San Francisco varias veces, atravesando prácticamente Estados Unidos de norte a sur y de este a oeste, y nos permite reflexionar sobre el espíritu rebelde,
sobre un viaje iniciático. Al final resulta que este viaje hace que nuestro autor termine, digamos, de madurar. Y es un retrato perfecto de la época. Nos lleva a conocer carreteras, personajes marginales, nos lleva a conocer las grandes ciudades, la relación que hay entre blancos y negros. Y siempre la fiesta es algo que está muy, muy presente. También vale la pena reflexionar sobre pues, que hay varios Estados Unidos, ¿no? Estos varios Estados Unidos no son los Estados Unidos de Nueva York o Los Ángeles, sino este Estados Unidos profundo, rural, que de repente terminamos por conocer. La amistad, la libertad y la identidad, pues son temas centrales de esta obra y nadie puede negar que es sin duda la novela más importante de la generación Beat. Es un punto importantísimo dentro del impacto cultural que estas personas desarrollaron. El texto es muy suave, también tiene que ver mucho con pues esta manera en que Jack Kerouac comenzaba a escribir y que era como muy libre, muy dejar que la conciencia fluya, muy dejar que lleguen los mensajes. Nos vamos con el libro número 3, que se llama Hermosos y Malditos, que es una obra de Francis Scott Fitzgerald. Se sigue en español, yo lo tengo en inglés. The Beautiful and the Damned, que básicamente pues, nos presenta pues, los excesos de los años 20. Nos lleva a conocer esto que se llamaba la era del jazz, del Golden Age, como se les conoce. Después del fin de la Primera Guerra Mundial se alcanza a conocer pues cómo había muchísimo dinero y hay una clase alta muy pudiente en Estados Unidos, y Scott Fitzgerald nos lleva a conocer básicamente la decadencia de este grupo, que es uno de los grandes temas de la obra de este gran autor. Hay dos personajes centrales, uno se llama Anthony Patch y la otra se llama Gloria Gilbert, un matrimonio que básicamente está destruido por el alcohol, la infidelidad, el hedonismo, el placer como el fin último, las fiestas, y al final no es simplemente la historia de dos personajes, una novela rosa, sino una crítica social a la frivolidad de la vida, hacia pues, la falta de sentido de repente en los lugares donde hay demasiado dinero y pues sí, digamos que la euforia y la obscenidad, lo mucho y lo poco conviven en un solo punto y básicamente es uno de los grandes, grandes logros de Fitzgerald. También vale la pena reflexionar que nos lleva a conocer las relaciones humanas, el verdadero significado de la felicidad, la relación que tenemos con las cosas, que al final es un tema que aún sigue estando muy presente en nuestra realidad. Bueno, les traigo por acá un libro de Truman Capote, que ya saben que somos súper fans de Truman Capote en este canal, que se llama Plegarias Atendidas. Miren, es una obra que Capote dejó prácticamente a la mitad, porque, bueno, no a la mitad, pero es una obra que no terminó, porque pues, murió de repente, y básicamente es una visita o una revisión de la sociedad neoyorquina en los años 50. Este libro se ha haber publicado a principios de los años 80 y es una revisión de los años 50. Personajes que están inspirados en personajes reales, lo único que hace fue cambiarle prácticamente los nombres, y termina siendo una novela que nos presenta cómo vive la sociedad norteamericana, cómo vive la sociedad de los grandes, grandes millonarios, y nos habla prácticamente de chismes, de intrigas, de cómo es la atmósfera de la época, todo lo que tiene que ver con envidias, con intrigas, con odios personales, con la hipocresía, y sin duda este trabajo de Truman Capote está inspirada en Marcel Proust. Él lo hizo saber antes de que muriera, y pues hay una psicología de los personajes, se va hundiendo cada vez más y más, y básicamente la obra es un escritor joven que llega a Nueva York, que se llama P.D. Jones, que básicamente intenta entrar al mundo literario neoyorquino, y entonces comienza a ver el papel que juega el poder, el dinero y las relaciones públicas o sociales, y sin duda Truman Capote nos lleva pues, a reconocer cómo vive la hipocresía, cómo vive la alta sociedad, y desafortunadamente no está completo, pero sin duda es una de las grandes, grandes obras. Nos habla también del lujo y la superficialidad de la vida. Y bueno, ahí está. Desafortunadamente no tengo el texto número 5, pero se los voy a recomendar aunque no lo tenga. Creo que la poesía de Charles Bukowski es una poesía importantísima. Yo no lo leo tanto como narrador porque no me gusta del todo, pero tengo que reconocer que como poeta es un gran poeta. Habla prácticamente de
de lo crudo, prácticamente habla de la realidad mexicana, norteamericana que diga, y pues se quita los adornos, se quita todo lo que tenga que ver con estos fenómenos y no deja de ser una versión sórdida de la vida, una versión pues sí, que nos termina conmoviendo a todos porque nos habla pues de los outsiders, de las personas que están prácticamente fuera de soledad. Es una obra coloquial, sencilla, muy directa, evita las metáforas y las formas, digamos, intrincadas. También es una obra muy ligada al humor, al sarcasmo y prácticamente se presenta a sí mismo como un antihéroe. La sociedad, la adicción, el alcohol y las mujeres juegan un papel importante dentro de la temática de la poesía de Charles Bukowski y sin duda la vida dentro de las grandes ciudades. Nueva York y Los Ángeles siempre están como muy presentes dentro de esta obra y pues hay que aprender a sobrevivir día a día. Esto es lo que nos enseña Bukowski. Hay grandes poemas, Lanzar los dados es uno de los grandes poemas, Esperando a la muerte también. Y ahí está. Me gustaría, antes de que nos vayamos, que me regalen un like. Ya llegó hasta aquí, es lo menos que puedo hacer. Me gustaría que me comentara qué otros autores relacionados con el mundo del alcohol conocen. Prácticamente estos que les recomendé pues tenían una relación muy complicada y me gustaría que usted me dijera qué más. Me gustaría que se suscribiera al canal y me gustaría que se uniera al club. Si aplasta el botoncito de unirse, se une a nuestro club de lectura aplastando la opción número 2. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Chao.